Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este subprograma Ni Más Ni Menos. Hoy viernes, un viernes especial. Viernes que empezamos desde hoy, día 12 de la raza, supuestamente, yo no sé de qué raza, porque somos todo menos una raza, definida por lo menos. Y en Ni Más Ni Menos hoy empezamos desde cero prácticamente, la continuación de un espacio que por mucho tiempo caló en la mente, en los afectos de la gente, que desde sus camas compartía con nosotros. Vistas del Punto, un programa que se desarrollaba por esta televisora, pero por el Canal 3, con el señor Nelson Rodríguez Monegro, doctor de profesión, de los Monegros de Burende y de los Rodríguez, no se sabe dónde, pero es Rodríguez. Realizamos Vistas del Punto por mucho tiempo. Bueno, pues hoy empezamos en los viernes a hacer Vistas del Punto en Ni Más Ni Menos, el doctor Nelson Rodríguez Monegro y un servidor de ustedes. Buenas noches, otro doctor. Buenas noches, Arturo, a los amigos televidentes. Pues esto es como una especie de reencuentro, el tuyo y el mío y ellos, sí. Para nosotros, pues, comunicar lo que pensamos de las diferentes situaciones que se dan en nuestro país, con una quizá mirada amplia, pero siempre la nuestra, que no tenemos la verdad, pero expresamos lo que consideramos es lo que más se acerca de nuestro punto de vista a esa verdad. De modo que quizá estoy un poco fuera de forma, porque la comunicación es como un atleta, es decir, hay que ejercitarla, entrenar. Y entonces hace tiempo que no hago comunicación de ningún tipo. Bueno, por los medios escritos sí, pero desde el punto de vista, digamos, comunicación directa oral, pues desde esos tiempos, a menos de participación en alguna entrevista, pues no tenía ningún accionar. Así que vamos de nuevo, sin mucho preámbulo. Sin duda alguna que eso es como montar bicicleta. Así es. No se olvida. ¿Qué tiempo tiene usted que no monta bicicleta? Yo no me acuerdo. ¿Usted cree que se cae? No me caigo, difícil, pero no se olvida. En definitiva, salgo dando tuntunazo. Lo que nosotros pretendemos es ocupar un espacio en la mente y en el tiempo de ustedes y que compartan con nosotros, sabiendo que aunque no somos poseedores de la verdad, siempre tratamos de ser objetivos. Independientemente de que se piense que puede serse o no parcial, la objetividad debe primar y ese ha sido siempre un marco referencial en los programas que hemos realizado. No solamente lo que realizamos en Vistas del Punto, sino en nuestra trayectoria como comunicacional. Y enfocamos los temas. A veces mucha gente dice, oye, pero tú te estás metiendo para lo hondo, acuérdate que tú esto, que tú lo otro, que tú eres funcionario. Aquella vez usted era funcionario, sí, y ya no lo es. En este caso el medio funcionario soy yo. Bueno, pero eso es partiendo de una cultura, y esa cultura es que en nuestro país, lamentablemente, la verdad en muchas ocasiones ofende. Sí. Y mucha gente se autocensura y no dice lo que piensa porque teme algún tipo de retaliación. De muchas maneras se puede retaliar a una persona, sobre todo cuando tienes pareceres disímiles con respecto a el gobierno y a otros intereses, no solamente desde el punto de vista político, porque se dan otra serie de intereses económicos, de grupos empresariales, en fin, uno se mueve en un mar de conflicto de interés y usted, para muchas personas, vale en la medida en que sus opiniones pueden coincidir con sus intereses. O puede ser servil a esos intereses que no siempre son los mejores, porque cuando usted exige a una persona incondicionalidad es porque realmente las cosas no son muy santas.
Pero en definitiva, siempre tendremos diferencias y ahí está la riqueza, en la versatilidad, en la capacidad que tiene cada cual de andar caminos diferentes, pero tratar de que estos caminos no sean tortuosos. Nosotros hemos planteado siempre algo que ha sido tan difícil implementar en la República Dominicana, porque nadie tiene el interés de hacer las cosas que no se ven, aquellos intangibles. Por ejemplo, la institucionalidad. El marco referencial de desarrollo que tiene un Estado es el respeto y apego a su institucionalidad, que no es más que el cumplimiento de todo el parque legislativo que tienen. Cumplir las leyes. Dicen, mucha gente dice, todo está escrito, todas las leyes las tenemos, las aplicamos, independientemente de que algunas presentan algunos vacíos y en casos particulares y coyunturalmente se notan esos vacíos. Es verdad, pero la tenemos. Ahora, ¿cuáles son las que son aplicadas? Ni siquiera exegéticamente. O sea, no tal y cual lo dice la ley, sino de que partiendo por lo menos del criterio que tuvo el legislador en el momento que decidió conformar esa ley, que se aplique. Todo, por ejemplo, tenemos leyes, la 3318 y la 1519. Es la ley electoral y de partidos políticos. Tienen problemas entre sí, pero vamos a buscar las avenencias. Aquí se acaba de desarrollar un proceso, independientemente de que yo pienso que usted tiene derecho a patalear y que ya después que le dan su fuetazo. Si usted va a jugar pelota y usted ve que el play está mojado y usted no está acostumbrado a echar a palear, pues dígale, vamos a aplazar este juego. Si usted ve que la ampalla como que no puede convenirle, pero espérate, no quiere cambiar las reglas después. Aquí todo el que va a un proceso sabe que los gobiernos, si están involucrados, tienen los juegos pesados. Tienen los juegos pesados y eso lo vivimos ahora y lo hemos vivido siempre. Lo hemos vivido siempre porque es la práctica. Aquí está prohibida. Yo estaba pensando ahorita que alguien decía en un programa que Ramfi Trujillo no puede ser candidato presidencial porque aquí el trujillismo está prohibido. Pero si partimos de ese criterio, exponencialmente tenemos que decir que ningún de los candidatos puede ser candidato ni puede ser presidente, porque todos son trujillistas. Mira, aquí todo el que tiene un chin de poder tiene un Trujillo adentro. Mira, tú sabes que ahora se le está dando mucho uso a todo el tema constitucional. Claro. Y de ahí parten nuestras leyes adjetivas. Y evidentemente que si ese señor Domínguez Trujillo, Ramfi Domínguez Trujillo, yo creo que él ni se llama Ramfi, eso lo ha adoptado él. Él es el segundo nombre, lo que pasa es que es el que más se relaciona con eso, porque él quiere traer eso. Pero lo que te quiero decir es, en definitiva, que si eleva una instancia al Tribunal Constitucional para eliminar el tema de que descendientes de Trujillo puedan aspirar a la presidencia de la República, evidentemente que hay que declararlo inconstitucional porque nadie es culpable de lo que han hecho sus padres, exacto, sus abuelos, sus hermanos. Es decir, Y ya no hay corriente ni política y mucho menos familiar que pueda proscribirse. No, desde eso luego. de que se prohíbe la práctica comunista, eso no existe en una parte del mundo ya. Bueno, si usted asume que el trujillismo es una ideología, entonces pues también tendría que declararse inconstitucional porque estamos hablando de una democracia amplia, plural, participativa, que le da cabida a todo tipo de leyes. Ahora lo que hay es que dedicarse primero a que nuestra sociedad, nuestros descendientes conozcan nuestra historia, es decir, que conozcan qué ha ocurrido en las diferentes etapas de desarrollo de la vida nacional, es decir, qué ha ocurrido para que ellos tengan la capacidad, el libre albedrío de tomar sus propias decisiones. Pues sí, tal y como tú lo señalas,
nosotros tenemos una gran carencia, que es el tema de contar con un fortalecimiento institucional al que lamentablemente ninguno de los gobiernos que hemos tenido del post-Trujillato han trabajado por fortalecer. El hecho no solamente es que podamos dotar de un marco jurídico de países de primer mundo, como a veces decimos, que contamos con un cuerpo legislativo súper avanzado, sí, pero súper avanzado que no hace sintonía, sobre todo con la dirigencia política nuestra, de todos los ámbitos. Es decir, las leyes son buenas cuando se le aplican a otro. Si me conviene, no la cumplo. Entonces nosotros tenemos una gran dificultad, y como muy bien tú señalas, primero esa ley, que a veces se hacen leyes como un traje a la medida, sobre todo los países, a los partidos grandes de aquí. Es decir, se pone de acuerdo dos partidos que son, entre comillas, antagónicos. Usted dice el PLD por un lado y el PRM, que es el principal partido de oposición, pues se ponen de acuerdo para aprobar, en este caso particular, la ley de partidos políticos y la ley electoral, sabiendo de antemano que tienen muchas debilidades, pero que se ajusta al momento, a lo que ellos quieren. Porque esas leyes han salido porque ellos se han puesto de acuerdo. Y fíjate que yo no conozco una ley como la ley de partido que haya tenido tanta enmienda desde el punto de vista constitucional. Creo que son 4 o 5. Le faltan varias. Le faltan varias. Entonces la situación... Cuando Nelson habla de que hayan tenido tanta enmienda, es que se han ido al Tribunal Constitucional porque esas leyes han tenido artículos que coliden con la Constitución y con otras leyes. Y que afectan derechos. Que afectan derechos, sobre todo que afectan derechos. Entonces el tribunal dice que ese que es el único que tiene calidad para declarar inconstitucional un articulado de una ley. Y entonces van 4 o 5, como dice Nelson. Y hay varios que inmediatamente termina este proceso de primaria, serán sometidos por inconstitucionalidad. Pero fíjate otra cosa, cómo juegan los diferentes intereses, porque esa ley, de una u otra manera, si queremos que las cosas marchen por donde deben marchar, no hay posibilidades de realizarlo sin afectar intereses. Tú recuerdas que esa ley prohibía todo en lo que respecta a la campaña de las primarias, prohibía la publicidad por los medios de comunicación masivos, radio, televisión, medios escritos. Pero ¿qué sucede? Como yo escribí en un artículo el tema de lo que es la logística y los beneficios que se obtienen en campaña electoral, pues ese sector de la comunicación se sintió afectado y elevaron una instancia para que se eliminara eso. Fíjense ustedes que se ha hablado de la cantidad masiva de dinero que se invirtió en la campaña. ¿Sabe cuál fue el problema, Nelson, de eso? Porque lo hicieron mal también. Y ellos dijeron, no solamente en prensa escrita se puede permitir publicidad, y en las redes sociales. Entonces hay una discriminación. Claro. Y claro que las televisoras y las radios han sentido que se le vulnera un derecho. Bueno, claro, pero sobre todo porque estamos en tiempo de zafra. Sí. Pero sobre todo también hay ¿cómo se llama? Un contrasentido, el que usted esté hablando de primarias abiertas donde participa la población en sentido general, publicidad cerrada. Y entonces no haya publicidad, porque ¿cómo se entera la gente que no son del partido de cuáles son sus candidatos? Exacto. Ahí hay un contrasentido. Ahora bien, por otro lado, ¿dónde que está realmente el problema? Es que se pueda la Junta Central Electoral hacer cumplir las cosas buenas que tiene la ley. Estás en TNE Canal 5. Tiene cosas buenas como es el tema de limitar la inversión de recursos, que en términos reales, cuando uno mira cuáles fueron los topes que se aprobaron, ¿qué es lo que se hizo con esta ley?
Con esta ley lo que se hizo fue legalizar la gran inversión que desde hace mucho tiempo se hace en publicidad. Primero, todo lo que hemos hecho de que para más o menos organizar el sistema, todo ha sido vulnerado. Recuerden ustedes que se aprobó, los partidos políticos no tenían financiamiento público, y entonces para tratar supuestamente de controlar la inversión del sector privado y también de recursos non santos que iban a la campaña política, pues entonces se le puso un financiamiento público. Pero ¿qué resulta? ¿Ha habido alguna medida eficiente, eficaz, efectiva para controlar esa inversión? Pues no. Entonces resulta que tienen ahora el doble financiamiento. Tienen el público por un lado, que dicho sea de paso, ninguno de los partidos hace la rendición de cuenta de cómo invierte esos recursos, y vulnera también esa ley, esa disposición, porque las partidas que están asignadas, sobre todo uno de los componentes más importantes, que es el componente de educación de sus afiliados y la población en sentido general, no se invierte nada. Es decir, que lamentablemente nosotros, a pesar de tener leyes que pudieran tener su deficiencia, pero lo peor es que no las cumplimos. Exactamente, ahí es que estriba la falta de institucionalidad. Nosotros tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial, no le cambie, que inmediatamente lleguemos vamos a hablar del proceso de primarias que acaba de terminar en la República Dominicana, los pataleos, las impugnaciones, se dividirá el PLD, no se dividirá. Sabremos la opinión del perínclito Nelson Rodríguez Monegro y nuestra cuando retornemos, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía, ni más ni menos. Nelson, las primarias del Partido de la Liberación Dominicana han declarado, como dice, él tenía un choquecito, él tenía varios podridos, pero con el choquecito declaró. Han declarado prácticamente la división. Y esto porque los cerrados de la votación han llevado a Leonel Fernández a decir primero del algoritmo, dice el presidente de la Junta, el logaritmo, el algoritmo, el método del ritmo. Yo no sé lo que... A propósito de eso, la Junta publicó un comunicado y en su página tiene que tuvo que cerrarla porque han intentado hackearla en varias ocasiones. Yo entiendo que hay que bajar un poco los ánimos, llevar las cosas, sobre todo un hombre de Estado como Leonel Fernández, un hombre con un futuro, si se quiere, promisorio aún. Ha sufrido muchos embates de ayer a hoy. Prácticamente toda la sociedad organizada civil le ha dado un espaldarazo a la Junta Central Electoral, empezando por las universidades, esas 5 a las cuales se le había pedido un informe sobre los equipos. Pero no solamente eso, el arzobispado de la República Dominicana, la reunión del episcopado, entiéndase los obispos. Hoy los empresarios, la clase empresarial del país organizada. Y ni qué decir de la Junta Central Electoral y del Tribunal Supremo Electoral o Superior Electoral. Hay convocada una cosa, hasta la hija se ha metido en eso. Ahí dice, sí, que dice, esas redes son criminales. Para que tú compres cartera de 20,000 pesos en Europa, porque ella vive en Londres, porque aquí había inseguridad y vino a tirarse a la calle aquí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque hay llamados que no pueden corresponder realmente al interés del país ahora mismo. Y tenemos problemas. Y yo no pensaba que Leonel podía despeinarse en la forma en que lo ha estado haciendo. El Leonel que no conocemos mucho,
Naturalmente, a veces los compromisos que se asumen, mucha gente dándole cuerda, muchos decretos que se ven insalvables, eso lleva, y hay mucha gente a su lado que es característico, que tiene estas características, y no hay que decir a quién es. A mí no me gusta personalizar mucho las cosas, pero ese grupo que está al lado del presidente Leonel Fernández se cansó de hacer muchas diabluras también desde el poder, y no es que no se están haciendo, pero hay que tener cuidado, y estar descalificando a la Junta Central Electoral. Ahí hay personas honorables, usted ver a Roberto Rosario denunciando un Trujillo, ahí tiene usted Trujillo. ¿Pero qué le parece todo esto? Usted que ha sido parte, porque usted es miembro del Comité Central, a veces le quiere salir huyendo a esa responsabilidad. Bueno, tú sabes que yo he estado la mayor parte del tiempo viendo el juego desde la grada, pero eso se veía venir, como dicen. Lo ideal hubiese sido que ni tú ni yo, el expresidente Leonel Fernández, que ha sido presidente en 3 ocasiones, pues no hubiese sido candidato. Y Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional, que hizo su intento, tiró su escaramuza, pero realmente no pudo conseguir los votos para la modificación constitucional que le permitiera aspirar a un tercer periodo. ¿Usted cree que no conseguía los votos? Sí, no lo consiguió. Si lo hubiese conseguido, lo mete. Bueno, yo no tengo la menor duda de eso. No consiguió los votos. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que hay una verdad, y es que Leonel no estaba inhabilitado y sí podía ser candidato. Entonces, usted puede estar de acuerdo o no con esa postulación, pero él tenía su derecho y estaba habilitado. Entonces... Y no solamente eso, que tenía medio partido detrás. Claro. Entonces, pero es evidente las diferencias que vienen desde mucho tiempo atrás entre el sector, bueno, vamos a hablar entre las dos figuras, es decir, Leonel por un lado y Danilo. Dice José Tomás que es un problema de egos. De egos y de otras cosas, no solamente ego. Ahí hay otras cosas que quizá en su momento, algún momento salgan a relucir, porque existe una ambición de poder y parece ser que el que saborea las mieles del poder pues se hace adicto, no quiere soltar el panal. Bueno, ¿qué ocurre? Yo creo que se fueron a, como tú decías, a tirar un partido con unas reglas definidas que fueron aceptadas. Yo creo que en el verdadero lado donde estuvo, digamos, el apabullamiento por parte del sector danilista, es en lo que se ha convertido en una cultura en la República Dominicana, que es la manipulación por diferentes vías del voto de las gentes, es decir, la compra de cédula, la oferta de muchísimas cosas, por la cual en un momento determinado, y también las presiones, sobre todo a empleados. Lo que pasa es que no se puede arguir eso porque es una práctica que la ha hecho todo el que ha estado en el poder. Yo no conozco un partido que haya estado en el poder que no haya hecho esa práctica. Ahora bien, hay cosas que a mí me gustaría que me la explicaran, porque también uno observa, ha tenido la oportunidad de estudiar, de conocer algunas cosas desde el punto de vista de tendencia estadística, porque la verdad es que yo no entiendo que después de haber computado más del 80-85% de las mesas electorales, que cambie la tendencia como cambió. Eso a mí hay que explicármelo. No es que sea imposible, pero es poco probable. Y en esto no existe milagro. A mí hay que explicarme por qué el sur, los votos del sur no estaban fluyendo igual que los de las otras zonas.
Es decir, No, pero eso tiene explicación. Siempre han llegado más tarde. no, Siempre. no sí. es que en esta ocasión no. En esta ocasión no era manual ni estaban contando. No, pero no que era manual. La mayoría de las mesas del sur Sí. votaron hasta tarde. Terminaron de votar hasta tarde. Esa otra explicación que hay que dar. Hay muchas cosas. ¿Cuál es la otra? Oye, ¿y por qué se extendió de esa manera? Es decir, hubo sitios donde porque lo que estaba reglamentado era que las personas que estuvieran dentro del local cuando cerraran las 4 de la tarde iban a votar. Pero no fue lo que se dio. Lo que se dio fue que siguió llegando gente, y todavía hubo sitios que a las 11 de la noche estaba votando. Pero que además de eso también la Junta comenzó a dar boletines antes de terminar la votación, que es una irregularidad. Fíjate. No necesariamente. Oye, Pero no, vamos a aclarar. pero espérate, esa es mi opinión. Vamos, Tú dirás la pero tuya. no, porque una Todas cosa es la esas opinión y otra cosa es una realidad. todas Que esas en ninguna cosas. parte del mundo, mire, en Estados Unidos Ajá. empieza, en Nueva York cierra a las 4 de la tarde. Ajá. Y en Texas, tú sabes la hora que es en Texas, esa hora, la 1 de la tarde, todavía se está votando y empieza. pero espérate, no me compares cosas. Tú me estás comparando ahí como plátano con naranja. No, Lo que pasa es que es un territorio muy grande hay transmisiones, que tiene claro. diferencia Sí, de pero hora. se transmiten los Oye, datos. pero no se- En Venezuela se transmiten los datos en lugares que no se ha votado. En Brasil, en toda parte del mundo pasa. No. Pero Roberto Rosario Ajá. empezó a contarle al PRD en el 2012 a las 6 de la tarde. Y eso fue protesta de eso. Mira, eso siempre se Óyeme, eso no es motivo para eso. No, yo te estoy no es diciendo cosas que a mí hay que explicar. Pero sí se han dado en toda parte del mundo. Óyeme, eso dice que en ninguna mírame, parte del mundo sí se ha dado. en toda parte del mundo. Hay irregularidades que tuvo el proceso. De eso no me cabe la menor duda y que tiene que haber una explicación. No me cabe la menor duda de eso. Ahora bien, también el que está dirigiendo la Junta tiene que entender que los que están compitiendo tienen el derecho de elevar instancias, y esa actitud de una persona que me merece mucho respeto a mí, como es Saladín, que conozco su historial de toda la vida como un hombre de respeto, ese cuerdazo que él cogió en un momento determinado, porque muchas veces no creemos nosotros que nosotros no somos objeto o no podemos ser objeto de cuestionamiento. No, el que está en cualquiera de estas funciones puede tener cuestionamiento, y usted tiene que tener ser lo prudente, lo comedido, lo tolerante para entender eso. Esa cosa que también el presidente de la Junta, cuando dijo, yo no sé si algoritmo, logaritmo o el método del ritmo, en forma irónica y burlona, también está mal. ¿Por qué? Porque en un momento negó una cosa que después al final la está aceptando. Es decir, él negó peticiones que hizo Leonel Fernández en un momento determinado y después lo ha aceptado. Entonces son de las cosas que nosotros tenemos que entenderla. Eso debe dar muestra de que realmente no esconde. Ahora yo te voy a decir una cosa. Aquí a esos señores se le ha dicho delincuente ahí, cualquiera. Óigame, una cosa, y no me diga que no se le ha dicho delincuente, porque claro, sí se le ha dicho muchas veces. No estoy de acuerdo con eso. Muchas veces se le ha dicho. No, claro. Muchas veces. Eso fue lo que enojó, pero sobre todo, coño, si Juan Bosch estuviera vivo, ¿cómo es que usted va a solicitar que los norteamericanos vengan, que la embajada venga a determinar aquí, y la Unión Europea, y el loco que nos estamos volviendo, por Dios? No estoy de usted no acuerdo. encuentra qué hacer, ¿eh? No estoy de acuerdo con eso. Usted sabía a lo que se oponía. Mire, donde se ha querido llevar este proceso, es una vergüenza. Es una vergüenza que un hombre que supuestamente es bochista esté planteando cosas semejantes. Ahí no hay bochista. Por eso fue, Ahí no hay bochista. claro que no, pero Ahí no hay lo bochista. mantienen todavía. Óyeme, y que con la fuerza del pueblo. Por eso fue que Roberto Saladín se molestó. Óyeme. Esa fue la cuerda de Roberto Saladín. Sí. Que tiene que venir la embajada. Ustedes los dominicanos no. Pero usted sabe lo que es eso. Pues váyase para Francia a gobernar, Aquí o para Estados Unidos. Los problemas nuestros tenemos que resolverlos los dominicanos. Y lo principal. ¿Cómo es que usted va a plantear un presidente, un hombre de Estado, que otro Estado intervenga en un partido político, en una primaria? No. Mira, a Lionel se le fue el pichuete. No, yo estoy A Lionel se le fue el pichete, se le fue todo. Lamentablemente. Un hombre con tantas luces se volvió loco. Pero ya- Se volvió loco. Y lo que inició con el asunto algoritmo, y eso que bien dice, él no debió decirlo, es verdad. Pero ya no es el algoritmo. No, Ya no es el algoritmo. Óigame, cuando hicieron el martes una rueda de prensa,
Y pues llevaron y preguntaron, un periodista del Listín Diario le pregunta qué fue lo que hicieron, que si hackearon, que le dieron usted seguro que la vio, el micrófono a un asesor. No vamos a pasarle al asesor internacional y le preguntan que no, nosotros no tenemos evidencia de nada. Coño, si no, discúlpenme en San Antonio. No. Así mismo dijo, no tenemos evidencia de nada. Por eso que queremos revisar los equipos. ¿Cómo usted habla de eso? Mucho. No, eso es parte. Usted es un hombre que sufre la presión. No, yo no sufro la presión, sufre usted. Sí. La mía es 17. Ahí. Bajita, no. Entonces, mira, eso mire, hay por ejemplo, cosas yo vi la presentación que hizo Leonel al otro día en la noche, donde tenía un técnico político, vamos a llamarle así, del ámbito legal, y el otro técnico en el ámbito de los procesos. Oye, para mí fue decepcionante, porque ellos ahí no presentaron absolutamente nada. Eso, óigame, pudieron ser mucho más juiciosos de llevar, tienen los procedimientos que tienen que están establecidos para hacer sus alegatos, pedir las correcciones, las aclaraciones, en fin. Ahora bien, yo creo que no se puede llegar al extremo, sobre todo, mire, yo creo que hay una cuestión que es irreversible en el Partido de la Liberación Dominicana. Primero, que ahí no hay bochita. No hablen de Juan Bosch, no hablen de Juan Bosch, porque ahí nada más se toma el nombre de Juan Bosch para buscar aplauso, sobre todo cuando hay discurso y esas cosas. Pero el PLD... El candidato fue a depositar una ofrenda a Juan Bosch. Pero por Dios, óyeme. Entonces, al final, eso es lo que crea indignación de toda la persona que tiene algún nivel de juicio, que puede ser capaz de discernir. ¿Cómo es que usted va a hacer una ofrenda floral donde un hombre que si el alma de él o el espíritu de él está ahí, óyeme, debió haber salido en ese momento? Entonces, esa es la realidad. Pero otra realidad es que ese partido está dividido. Yo no creo que haya forma alguna de volver de nuevo a unificar ese partido. Y pienso que de una u otra manera se están dando una serie de procesos que justifiquen la salida, en este caso de Leonel, del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, alguien me dijo... Porque incluso hay un contrasentido. ¿Quién es el presidente del PLD? Eso es lo que ha debido pensar. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me extrañó, que Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, pusiera en causa al PLD en la instancia de referimiento que sometió al Supremo Electoral. A Gonzalo y al PLD, pero ¿por qué a tu partido del que tú eres presidente? Esas son cosas que dejan muy mal parado, sobre todo eso, su situación. Ahí hay un mal cálculo. Porque él es PLD. Claro. Y tiene una fracción del PLD. Tuvo Reinaldo que revestirse de presidente para... porque ese es otro tema. Constituirse en abogado. Es decir, que agrava la situación. Claro. El PLD no tiene árbitro. No tiene. Es decir, ahí no hay quien se mete y haga así. No tiene. No tiene. Entonces, yo soy de los que pienso que Leonel Fernández le está dando cuerda. Mira, ahí necesariamente hay una división, si se quiere, desde el punto de vista real. Pero irse, si Leonel quiere que le canten bingo, definitivamente que se vaya. Todo el que se ha ido de un partido político ha muerto aquí como Atuey de Can, con 3 gatos detrás. No importa que tenga las luces que tenga. Óigame lo que le voy a decir. El PRM es lo que es el PRM, porque se fueron todos. Toda la estructura. Miguel Vargas no se quedó con ni uno. Con Guido, que es el caballo de Troya, que dicho sea de paso, esa es una de las estacas que tiene Leonel Fernández defendiéndolo ahora. Entre Guido y Bimbincito, óigame. Eso podría ser para Leonel Fernández una derrota definitiva. Yo soy Leonel Fernández y me quedo y eche el pleito, porque con la demostración, aún con alianza, con el PRM o con quien sea, Leonel Fernández dio demostración de que tiene gente,
de que la mitad del partido, por lo menos de lo que votó, porque no es solamente la estructura, está con él. Y que Leonel no va a ser candidato por el PLD en el 2020 y pudiera no serlo por ninguno. Hay que ver si lo que dice el Tribunal Constitucional sobre esta dicotomía que hay entre la ley electoral y la cosa. Pero suponga que lo resuelvan o que no lo resuelvan. A él no le conviene ir por Partido Reformista y por Vincho y por esos 4 gatos. Usted tiene su PLD. Y hay muchos PLDistas que están con usted que no se van a ir. Gente que andan detrás de su comida. La comida para mucha gente aquí son 30, 40, 50 o 100 millones de pesos. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Qué va a pasar con José Rafael Vargas, Abel Martínez, Luis Félix Bautista y todo eso, Carlos García aquí, si se van? No se la pueden llevar. No. La ley es clara en eso. No se la pueden llevar. ¿Y si van a ser candidatos José Rafael Vargas aquí por el Partido Reformista senador? No. Y Félix Bautista en San Juan. Y Carlos García. Entonces, yo no creo que Leonel está reclamando con justo derecho, tal como decía Nelson. Tiene derecho a reclamar. Lo que yo entiendo que no tiene derecho es alterar la tranquilidad de la gente, y esto se está alargando mucho. Pero, en definitiva, él tiene derecho. La ley faculta a Leonel Fernández para que si se siente afectado negativamente por una acción, acudir a lo que se llama acción en justicia. Y están ahí los procedimientos que deben seguirse. Y él los seguirá. Ya la Junta declaró, tiene 10 días para hacer sus instancias, irá al Constitucional, porque ya el Superior Electoral le dio bola negra. Y cuando termine ese plazo, ahí acabó. Hay mucha gente que dice que va a lanzar Margarita. Yo entiendo que Leonel Fernández tiene que echar el pleito, porque estos años que vienen son serios, sobre todo cuando se ha gastado tanto dinero. Y el gobierno no puede tenerla toda consigo. Y Leonel Fernández puede ganarle una convención a cualquiera en el 2024. Pero tiene que ser coherente y juicioso. Tampoco con esa patrulla que tiene de bastante. Tú te aprendiste lo que es un algoritmo. El algoritmo es una secuencia. Es algo sistematizado que mantiene una secuencia que te puede dar resultados. O no da resultados. Pero está bien, entonces yo te voy a poner un algoritmo a ti. El algoritmo es el siguiente. Pónmelo cuando regresemos de estos comerciales. No le cambien breve. Brevísimo, ni más ni menos. Gracias por mantener nuestra sintonía. ¿El método del ritmo cuál es usted? El algoritmo. Óyeme, como muy bien tú decías, un algoritmo es una sucesión de pasos que están establecidos en un proceso para que se alcance algo que se quiere. Y eso puede o no ser también interferido, sobre todo en el ámbito de la informática, pero no se trata de ese algoritmo que yo estoy hablando. ¿Cuál es el algoritmo? Es, por ejemplo, las diferencias graves dentro del partido de gobierno, producto de la situación de las primarias, generan incertidumbre y nerviosismos en los agentes económicos. Eso trae como consecuencia una recesión económica. Sin duda. Y eso trae como consecuencia alteración de los indicadores macroeconómicos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Seguro. Y eso, sobre todo en una época como esta de grandes vulnerabilidades en el ámbito internacional. Claro, porque esto es un agravante. Exacto. Entonces, desestabilización de los indicadores macroeconómicos. Eso lleva a una crisis económica. Crisis económica es igual a crisis social. Crisis social es igual a crisis política. Y entonces, que como consecuencia de esa crisis política, que el más afectado es el partido de gobierno, entonces yo les recomiendo que vayan comprando su escapulario si no se ponen de acuerdo, porque van a salir del poder y entonces... ¿Van o vamos? ¿Usted bueno,
yo no estoy en el poder. Pero está en el partido. Estoy en el partido, pero vamos a salir el partido de gobierno del poder. Lo dijo. Ve, para que se sepan, ese es un algoritmo que no falla. Así es que miren a ver cómo ustedes se recomponen, porque pudiera pasarle lo que le pasó a Jorge Blanco. Que Jorge Blanco prefirió Ellos no están a Balaguer antes que a Magluta, que había ganado las elecciones, porque no le contaron alrededor de unos, si mal no recuerdo, 87,000 votos, creo que eran, que la mayoría eran de Magluta, con lo cual ganaba las elecciones. Pero como había tanta diferencia entre ellos, ellos prefirieron a Balaguer. Y se dicen que en Santiago a Jorge Blanco le cogieron el número de la boleta, en esa época eran boletas numeradas, y cuando la contaron dice, mira el voto del número 1. Ve, por Balaguer. ¿Y cuál fue la consecuencia? Preso. Pero no solamente eso, se están olvidando. Mira, yo vi un meme que sale Luis Abinader, ay Dios, que Leonel y Danilo se sigan matando para yo poder llegar a la presidencia de la República, que ellos sigan peleando así, yo cojo la ñoña y lo tranco a los dos. A los dos. Así es. Porque aquí se están jugando con eso. Bueno, no es verdad que si el PRM agarra, va a dejar cabeza sobre hombro. No va a cometer el mismo error de Hipólito Mejía. Pero hay una situación referente a lo económico. Danilo es economista, ha tenido control de la economía, sobre todo de los indicadores que hacen que la macroeconomía mantenga estabilidad, sobre todo el control de la moneda. Hay una situación ambivalente en los mercados internacionales, sobre todo producto de esa crisis en Oriente, provocada por estos problemas que hay. Y la crisis comercial entre Estados Unidos y China. Entre Estados Unidos y China. Eso hace que nosotros podamos tener serios problemas. Cada dólar que aumenta el barril de petróleo en el mercado mundial nos significa a nosotros cerca de 70 millones de dólares en importaciones que no estamos produciendo porque no estamos exportando. Pero no solamente eso. Hemos tenido una gran disminución de turismo por la campañita aquella que se hizo, pero sobre todo porque hay una empresa, ¿cómo que se llama? La que quebró, europea, la más grande del mundo, o la segunda más grande del mundo, turoperadora, que era la principal, que era la empresa principal que traía turistas a la República Dominicana, y alrededor de 300,000 turistas han dejado de venir. Significa eso que los ingresos por divisas han disminuido grandemente. Calculando las presiones que hay en el mercado norteamericano con los problemas de la balanza comercial con China, pero sobre todo las presiones que hay para los dominicanos que no tienen necesariamente la regularización de su tarjeta y que no pueden trabajar, hacen que las remesas disminuyan también, y nosotros somos un país muy vulnerable porque dependemos sustancialmente de remesas y de turismo. Y si el país sigue con esta ambivalencia y con esta debilidad que nosotros mostramos, recuérdense que venimos del proceso desde los cercos de la Cámara de Diputados del Congreso hasta aquí, y eso hace que muchas personas piensen en irse para otro lado por la inseguridad que representan todo eso. Pero el mercado dominicano como atractivo para las inversiones se reduce también con todas estas situaciones, porque ¿cuál es la seguridad jurídica? Para yo llevar 100 o 200 millones de dólares a la República Dominicana. Por eso es que desde el gobierno, más que de Leonel, que está en la oposición, quiera sí o no, tienen que pensar en ceder en muchas cosas y buscar la forma de buscarle la vuelta, buscarle un bajadero, siempre le buscamos un bajadero, para que todo esto se aclame y nosotros podamos estabilizar no solamente la moneda, sino todo lo que significa la estabilidad cambiaria para ese fortalecimiento, mantenimiento de la economía, de la macroeconomía, que son todos esos indicadores que hacen que nosotros seamos. Y si usted se puede apiar, no se jodee. Eviten tener que salir, como dicen por ahí, con la manga, con la sábana por un canto. Entonces, es tiempo de la prudencia, el comodimiento, y de ambos sectores, esos que son de los que dan manigueta.
Sí, porque tienen su equipo. ¿Cómo que si tienen que su le dan equipo? manigueta? Pero Y mire ya esto, duro. mire aquello, yo estoy, en fin. Y más cuerdoso es el que está perdido, que está, tú te vas a dejar meter, tú te vas a... Todos tienen cuerdas, todos tienen cuerdas. Por ejemplo, aquí hay un funcionario muy importante que habla de más también. Presidente, controle ese tipo, usted es el único que lo puede controlar. Es decir, que haga un buche de agua. Ese no es claro, Un buche de agua y lo sobre sostenga. todo bien caliente, para que las ampollas le impidan hablar por lo menos por 3 días. A ustedes gracias por mantenerse. Nelson, gracias por hacer Gracias a ti por programa invitarme tan viable. a compartir Usted tiene un compromiso de venir todos los viernes aquí a las 7 de la noche para que juntos veamos el punto desde ni más ni menos. Buenas noches. Buenas noches, amigos.